Buenas gente bonita, aquí vengo con otro fic relacionado a Nier Automata, espero que les guste. Pero bueno, antes de comenzar tengo que dejar en claro que las imágenes, músicas, personajes y franquicias no son de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos creadores, solo la historia es mía, pero bueno, ya con eso aclarado les dejo con el Cap Patus. Prólogo. Ecos de un nuevo horizonte. El Tousan Tsuni navegaba apaciblemente sobre un mar de cristal, rodeado por un cielo despejado y un viento suave que acariciaba las velas. La tripulación de los sombreros de paja estaba sumida en su rutina diaria. Zoro dormía recostado en la cubierta, con una botella de sake a su lado. Sanji cocinaba con pasión en la cocina, una mezcla embriagadora de especias y aromas escapando por la ventana. Nami estudiaba un mapa, observando con atención las corrientes y trazando la próxima ruta, mientras Luffy, como siempre, disfrutaba de un barril de carne junto a Chopper y Usopp. El día parecía tan tranquilo que incluso Robin, siempre alerta, había bajado la guardia lo suficiente como para perderse en uno de sus libros. Sin embargo, esa paz iba a ser efímera. Un leve murmullo se levantó desde el horizonte, casi como un susurro en el viento, pero rápidamente se convirtió en un estruendo ensordecedor. El cielo, que hasta hace un momento era de un azul cristalino, comenzó a oscurecerse con nubes negras que se arremolinaban en patrones imposibles. Una tormenta se formaba con una velocidad antinatural, y antes de que la tripulación pudiera reaccionar, un remolino gigantesco apareció en el agua justo frente al barco. ¿Qué es eso?, gritó Nami, su voz cargada de alarma mientras agarraba el timón con fuerza. Es un remolino, pero nunca había visto uno así, respondió Franky, corriendo hacia la proa para evaluar la situación. Es gigante. Estamos siendo arrastrados, chilló Usopp, aferrándose al mástil principal. Luffy, sin embargo, no parecía preocupado. Se levantó del barril con una sonrisa despreocupada, su sombrero de paja bien ajustado. Esto es emocionante, exclamó, estirando los brazos para agarrarse al mástil. Capitán, esto no es un juego, le recriminó Sanji, aunque su voz también mostraba algo de nerviosismo. El remolino comenzó a brillar con una luz extraña, un destello blanco y púrpura que parecía cortar la realidad misma. El Tousan Tsuni temblaba, su estructura crujiendo mientras era inevitablemente absorbido por la fuerza del torbellino. Nami luchaba desesperadamente por mantener el control del timón, pero todo era en vano. Y entonces, sucedió. Un destello cegador engulló al barco, y Luffy sintió que su cuerpo era lanzado hacia una dirección desconocida. El mundo a su alrededor se desintegró en un torrente de colores y luces distorsionadas. Escuchó los gritos de su tripulación, pero sus voces parecían desvanecerse en la distancia, como si se estuvieran separando de él. Una sensación de vacío lo envolvió, seguida de un silencio absoluto. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Luffy abrió los ojos y se encontró en un lugar completamente desconocido. El entorno era desolador. Grandes torres metálicas se alzaban hacia un cielo gris y opaco, sus estructuras corroídas por el tiempo y cubiertas de enredaderas mecánicas que pulsaban con un brillo tenue. El suelo estaba cubierto de escombros, piezas rotas de máquinas que parecían haber sido abandonadas hace siglos. No había rastro de su tripulación ni del Tousan Tsuni. Luffy se puso de pie, sacudiéndose el polvo de su pantalón corto y ajustándose el sombrero. ¿Dónde estoy?, se preguntó en voz alta, su tono más curioso que alarmado. Comenzó a caminar, observando a su alrededor con una mezcla de asombro y confusión. Todo era extraño. Había un silencio opresivo, roto únicamente por el crujido ocasional de metales lejanos y un viento frío que parecía llevar consigo el lamento de un pasado olvidado. ¿Acaso esto es el nuevo mundo?, murmuró, frunciendo el ceño. Sin embargo, no estaba solo. En la distancia, figuras humanoides comenzaron a moverse entre las ruinas. A primera vista parecían personas, pero Luffy notó rápidamente que sus movimientos eran rígidos y antinaturales. Sus cuerpos estaban cubiertos de placas metálicas, y sus ojos brillaban con una luz amarilla que no parecía humana. «Oye, ustedes», gritó Luffy, agitando una mano para llamar su atención. Las figuras se detuvieron por un momento, girando sus cabezas hacia él con movimientos mecánicos.
Un silencio inquietante llenó el aire antes de que comenzaran a avanzar hacia él, sus pasos resonando como ecos metálicos en el suelo. Luffy no entendía qué eran, pero su instinto le decía que no venían en son de paz. Bueno, si quieren pelear, no voy a contenerme, dijo con una sonrisa emocionada, adoptando una postura de combate. Las máquinas cargaron hacia él, sus brazos transformándose en armas improvisadas, como cuchillas y mazos hechos de piezas oxidadas. Sin embargo, para alguien como Luffy, esto no era más que un calentamiento. Con un movimiento rápido, su brazo se extendió como una cuerda elástica, golpeando a una de las máquinas con tal fuerza que salió volando y se estrelló contra una pared, desintegrándose en chatarra. Otra intentó atacarlo desde un lado, pero Luffy esquivó con facilidad, su cuerpo moviéndose con una agilidad que parecía desafiar las leyes de la física. «Esto es divertido», exclamó, riendo mientras lanzaba un Gomu Gomu no Bazooka que pulverizó a 3 máquinas al mismo tiempo. Sin embargo, algo estaba observando desde la distancia. Un par de androides, uno de cabello corto y plateado, con un uniforme negro y una venda sobre los ojos, y una mujer alta y delgada con el mismo atuendo, lo observaban desde una torre cercana. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y alerta. -9S, ¿qué es eso?, preguntó la mujer, cuyo nombre era 2B, mientras ajustaba su katana en la espalda. No lo sé, respondió 9S, con una expresión de incredulidad. Pero definitivamente no es una máquina. El encuentro entre Luffy y este mundo estaba apenas comenzando, y el impacto de su presencia prometía cambiar todo lo que los androides y las máquinas conocían. Luffy seguía destrozando las máquinas sin mucho esfuerzo, cada uno de sus golpes resonando como un trueno en el aire. La sonrisa en su rostro no se desvanecía, pero su mirada reflejaba curiosidad más que agresión. No entendía por qué estas cosas lo atacaban, pero tampoco podía negar que era una buena forma de estirarse después de tantas horas en el barco. Gomu Gomu no Gatling, gritó, lanzando una ráfaga de puñetazos que redujo a polvo a las últimas máquinas. Cuando el eco de la batalla desapareció, Luffy se detuvo y observó los restos de las criaturas metálicas. Se rascó la cabeza, sin comprender completamente lo que acababa de enfrentar. ¿Qué eran esas cosas? Parecían robots, pero no como los que Franky hace. Miró a su alrededor una vez más, buscando alguna señal de vida o, mejor aún, algo de comida. Mientras tanto, desde lo alto de una torre cercana, 2B y 9S seguían observándolo con atención. Habían visto cada movimiento, cada golpe devastador que Luffy había lanzado. ¿Qué piensas, 9S? Preguntó 2B, su tono neutro pero cargado de autoridad. Bueno, definitivamente no es una máquina. Pero tampoco parece un androide como nosotros. El tono de 9S era de incredulidad. ¿Podría ser humano? Eso no tiene sentido. No hay registros de humanos vivos en la Tierra desde hace siglos. Lo sé, pero, mira cómo se mueve, cómo pelea. Es como si no tuviera límites. 2B asintió, sin apartar la mirada de Luffy. Algo en él la inquietaba. No solo por su apariencia y habilidades, sino por la energía que irradiaba. Una especie de despreocupación y vitalidad que parecía completamente fuera de lugar en este mundo desolado. Vamos a acercarnos, ordenó 2B, saltando de la torre con una agilidad sobrehumana, seguida de cerca por 9S. Luffy seguía caminando entre las ruinas, pateando de vez en cuando las piezas de las máquinas destruidas como si fueran juguetes. Sin embargo, su atención se desvió cuando sintió algo detrás de él. ¿Quién está ahí?, preguntó, girándose rápidamente. De las sombras emergieron 2B y 9S. Sus figuras eran elegantes y estilizadas, con atuendos oscuros que combinaban funcionalidad con diseño. Aunque llevaban vendas sobre los ojos, sus movimientos eran precisos y cargados de intención. ¿Tú eres el responsable de destruir esas máquinas?, preguntó 2B, su voz firme y directa. Luffy los miró con la cabeza inclinada, como si estuviera tratando de descifrar quiénes eran. «Oh. ¿Ustedes también son robots?», preguntó con una sonrisa despreocupada. 9S frunció el ceño. «No somos robots. Somos androides, diseñados para proteger este mundo. ¿Y tú, quién eres?»,
¿Qué haces aquí? Luffy cruzó los brazos, adoptando una pose relajada. Soy Monkey D. Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Se rascó la barbilla, mirando a su alrededor. Pero no sé cómo llegué aquí. Solo estaba navegando con mi tripulación, y de repente aparecí en este lugar raro. 2B intercambió una mirada rápida con 9S. La mención de una tripulación y de ser rey de los piratas no tenía sentido en el contexto de su mundo. No hay registros de piratas en este planeta, respondió 2B, con una voz fría. Ni de humanos vivos. ¿Qué? Luffy abrió los ojos con sorpresa. Dijiste que no hay humanos aquí. La declaración dejó a Luffy en silencio por un momento, algo inusual en él. Una mezcla de confusión y tristeza cruzó fugazmente su rostro antes de que recuperara su sonrisa habitual. Entonces, ¿qué son ustedes? Preguntó, señalándolos con curiosidad. Ya te lo dijimos, somos androides. Fuimos creados para luchar contra las máquinas y proteger este planeta. La respuesta de 2B fue mecánica, casi como si la estuviera leyendo de un manual. Oh. Eso suena genial. Exclamó Luffy, acercándose a ellos con entusiasmo. Parece que también son fuertes. ¿Quieren pelear? El ofrecimiento dejó a 9S estupefacto. ¿Qué? No estamos aquí para pelear contigo. Pero yo sí quiero. La sonrisa de Luffy se ensanchó. Hace rato que no tengo una buena pelea. Antes de que 2B pudiera responder, Luffy lanzó un ataque rápido, extendiendo su brazo hacia ella. Sin embargo, 2B lo esquivó con facilidad, moviéndose con una gracia calculada. No estamos interesados en pelear contigo, dijo con calma, desenvainando su katana y sosteniéndola frente a ella en una postura defensiva. Luffy se detuvo, parpadeando un par de veces antes de soltar una carcajada. Son rápidos. Esto será divertido. Mientras el enfrentamiento parecía inevitable, 9S no dejaba de analizar la situación. Los movimientos de Luffy no solo eran rápidos, sino también completamente impredecibles. Parecía desafiar cualquier lógica o patrón que las máquinas y androides hubieran conocido. Menos 2B, creo que deberíamos capturarlo y llevarlo a la base. La voz de 9S era urgente. Si realmente es humano, esto podría cambiarlo todo. 2B asintió, ajustando su katana. De acuerdo, pero no será fácil. Sin embargo, antes de que pudieran ejecutar su plan, Luffy dejó de moverse. Miró al cielo gris y soltó un profundo suspiro. ¿Dónde estarán los demás? Murmuró para sí mismo, con un atisbo de preocupación. Por primera vez, 2B y 9S vieron algo diferente en él. Detrás de esa energía despreocupada, había una fuerza emocional que no podían comprender del todo. El silencio momentáneo entre Luffy, 2B y 9S parecía cargado de posibilidades. A pesar de su naturaleza pragmática, 2B no podía ignorar la presencia enigmática del pirata. Luffy, mientras tanto, se frotaba el estómago, como si la preocupación por su tripulación fuera sustituida rápidamente por algo más básico: hambre. ¿No tienen comida por aquí?, preguntó Luffy, rompiendo la tensión con una sonrisa deslumbrante. 9S parpadeó, sorprendido por la pregunta. ¿Comida? Nosotros no comemos. Somos androides. Luffy se dejó caer al suelo con una expresión dramática de desesperación. ¡Qué mundo más raro! No humanos, no comida, esto es un infierno. 2B observó su comportamiento con atención. A pesar de su aparente inmadurez, había algo desarmante en su honestidad. Decidió que este Luffy merecía ser estudiado más de cerca antes de tomar cualquier decisión. Luffy, ¿por qué no vienes con nosotros? Podemos llevarte a un lugar más seguro, ofreció, su tono formal pero no hostil. Luffy saltó de pie de inmediato. ¡Claro! ¿Tienen carne allí? 9S suspiró, llevándose una mano al rostro. No. Pero podemos analizar lo que seas para descubrir de dónde vienes. Quizás eso te ayude a volver a tu tripulación. La mención de su tripulación cambió completamente el enfoque de Luffy. Se acercó a los androides con una expresión seria, lo cual era un cambio poco común. ¿Pueden ayudarme a encontrarlos? 2B asintió. Si son reales, podemos rastrearlos. Pero primero necesitamos más información sobre ti.
El grupo comenzó a moverse entre las ruinas de la ciudad. Luffy caminaba despreocupado, mirando a su alrededor con curiosidad infantil. Cada edificio derruido, cada máquina rota parecía fascinarlo. Este lugar está todo destrozado, pero es enorme. Luffy se rascó la cabeza, mirando hacia el horizonte. Siempre ha sido así. 9S tomó la palabra, como si disfrutara de la oportunidad de dar explicaciones. Hace siglos, los humanos dejaron este planeta debido a la invasión de las máquinas. Ahora los androides como nosotros luchamos para recuperar la Tierra. Luffy lo miró fijamente, como si procesara esa información con seriedad. Luego, su rostro se iluminó. Entonces ustedes son como guardianes del planeta. Eso suena increíble. 2B no respondió. Estaba más interesada en las habilidades físicas de Luffy que en su opinión sobre ellos. Había algo desconcertante en su forma de actuar. Su despreocupación contrastaba con la fuerza abrumadora que había demostrado antes. Mientras caminaban, 9S observaba cómo Luffy se detenía ocasionalmente para tocar algún objeto o inspeccionar los alrededores. El pirata parecía estar más interesado en el mundo que lo rodeaba que en su propia situación. Oye, 2B, susurró 9S, ¿no te parece extraño que esté tan tranquilo? Si realmente es un humano, debería estar más preocupado. Es extraño, pero no debemos sacar conclusiones aún, respondió ella, su voz neutral pero firme. Lo importante es llevarlo a la base y recopilar más datos. De repente, el suelo comenzó a temblar. 2B y 9S se detuvieron de inmediato, sus sensores activándose al detectar una amenaza inminente. Desde las sombras de un edificio cercano, surgió una enorme máquina de combate, mucho más grande que las anteriores. Sus brazos metálicos eran gruesos como troncos, y sus ojos brillaban con una luz roja amenazante. «Es un Goliath», exclamó 9S, desenvainando su arma. «Prepárate para combatir», ordenó 2B, adoptando su postura de batalla. Luffy, sin embargo, parecía más emocionado que alarmado. «Eso es enorme. Esto va a ser divertido». Antes de que los androides pudieran intervenir, Luffy corrió hacia la máquina, riendo como si estuviera en un juego. «Gomu Gomu no Pistol», gritó, estirando su brazo y lanzando un puñetazo directo al rostro del Goliath. El impacto fue devastador. La máquina retrocedió tambaleándose, dejando un cráter en su cabeza metálica. 2B y 9S quedaron paralizados por un momento, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. «¿Qué fue eso?», susurró 9S, incrédulo. 2B frunció el ceño. «Es más fuerte de lo que pensábamos». Luffy, mientras tanto, continuaba atacando con entusiasmo, esquivando los golpes del Goliath con una agilidad imposible y lanzando ataques que parecían sacudir el aire mismo. «Esto es genial», exclamó, riendo a carcajadas mientras golpeaba a la máquina con un Gomu Gomu no Bazooka que la hizo caer al suelo, completamente destruida. Cuando el polvo se asentó, Luffy se giró hacia los androides con una sonrisa triunfante. «Eso fue fácil. ¿No tienen algo más difícil?». 2B y 9S intercambiaron miradas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentían completamente desconcertados. Este hombre, este pirata, no era como nada que hubieran visto antes. Después de la impresionante derrota del Goliath, el aire se volvió pesado. 2B y 9S observaban a Luffy con una mezcla de asombro y cautela. La máquina masiva yacía inerte en el suelo, su gigantesca estructura rota en pedazos por los puños del pirata. Luffy se acercó al cuerpo de la máquina, observando con curiosidad cómo las piezas metálicas se desmoronaban. Sin embargo, su mirada pronto volvió a los androides, quienes aún no podían comprender lo que acababan de presenciar. «Eso fue», comenzó 9S, pero se detuvo, buscando las palabras correctas. «Increíble». Luffy se rió y frotó la parte trasera de su cabeza. «¿Increíble? Eso fue solo un calentamiento. Este tipo de cosas las hago todo el tiempo». 2B no pudo evitar preguntar. ¿Cómo es posible? Ese golpe debería haber destruido toda la zona, y sin embargo, apenas has hecho un esfuerzo. Luffy, que había dado un paso atrás, sonrió como siempre, despreocupado. «Bueno, ya saben, soy bastante fuerte, ¿saben?
Y con la Gomu Gomu no mi fruta del diablo Goma Goma, en mi cuerpo, todo es más fácil. El énfasis de Luffy al mencionar su fruta del diablo hizo que 9S se quedara pensando. Nunca había oído hablar de un poder tan extraño, pero no tenía mucho tiempo para reflexionar, ya que 2B rápidamente tomó la iniciativa para que continuaran avanzando. Vamos, no podemos perder tiempo aquí. La base está a unos 4 días de distancia, y tenemos que asegurarnos de que lleguemos sin más interrupciones. Dijo, su tono inmutable como siempre. A lo largo del día, el grupo avanzó por las vastas tierras devastadas, sin encontrar más enemigos. El paisaje era un reflejo de la decadencia y el abandono del planeta, con las ruinas de las ciudades humanas cayendo a pedazos mientras las máquinas vagaban por ahí, errantes. Pero la tensión seguía presente en el aire, con 2B y 9S observando constantemente a Luffy, sin saber si estaban tratando con un aliado o un extraño poder que podría ser más peligroso de lo que aparentaba. A medida que caminaban, Luffy comenzó a notar más cosas. El entorno era oscuro y desolado, pero no parecía afectarle en lo más mínimo. El brillo de su personalidad nunca se desvaneció, incluso cuando el paisaje árido y gris lo rodeaba. La incomodidad de los androides con su presencia también le intrigaba, aunque no parecía darle demasiada importancia. Sin embargo, el verdadero espectáculo de sus habilidades se desató por completo cuando un grupo de máquinas apareció en su camino. De tamaño promedio, pero numeroso, los enemigos comenzaban a rodearlos. Luffy los observó, reconociendo sus movimientos mecánicos, y luego se giró hacia 2B y 9S, con una sonrisa amplia en su rostro. Finalmente algo de acción. Exclamó, animado. 9S frunció el ceño y se preparó para luchar. Esos no son iguales al Goliath. Son más rápidos, pero menos resistentes. 2B se mantuvo alerta, los sensores de su visor se enfocaron en cada máquina que se acercaba. No subestimes a los enemigos, Luffy. Son más inteligentes de lo que parecen. Luffy, sin embargo, estaba demasiado emocionado para preocuparse por lo que decían. De repente, sus ojos brillaron con un intenso color dorado, y su cuerpo adquirió una nueva tensión. Gomu Gomu no. Antes de que pudiera terminar la frase, los enemigos lanzaron un ataque en grupo. Sin embargo, Luffy estaba preparado. Su cuerpo comenzó a estirarse, y con un movimiento fluido, esquivó los ataques con facilidad. Las máquinas no podían seguirle el ritmo. Con un movimiento veloz, Luffy aprovechó su elasticidad y comenzó a golpear a cada uno de los enemigos, su brazo estirándose hasta proporciones inimaginables, como un látigo que derribaba todo a su paso. Gomu Gomu no, rifle. Gritó, lanzando un golpe directo a una máquina, derribándola de un solo impacto. Pero la verdadera sorpresa vino después. Mientras Luffy avanzaba a gran velocidad, activó su Saki, una habilidad que se había vuelto aún más poderosa desde su ascensión como emperador. El Haki de la observación le permitió anticipar los movimientos de las máquinas, sus cuerpos metálicos desplazándose en cámara lenta ante sus ojos. Él no solo veía sus patrones de ataque, los sentía, los leía como si fueran una extensión de su propio ser. Gomu Gomu no, Kongun. Gritó Luffy, su brazo se expandió al máximo y chocó contra el centro de una de las máquinas, causando una explosión devastadora. La fuerza del golpe fue tan grande que el suelo tembló bajo sus pies. Las máquinas restantes comenzaron a retroceder, pero Luffy no dejó de moverse. Con su Haki activado, las máquinas ya no eran rivales para él. Los puñetazos, las patadas y los golpes estirados parecían llegar a cada uno de sus oponentes antes de que pudieran reaccionar. En cuestión de segundos, todo el grupo de máquinas fue destruido, y el terreno que los rodeaba se cubrió de humo y escombros. Luffy, una vez más, se detuvo y sonrió, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. «Eso estuvo bien», exclamó, viendo cómo el polvo comenzaba a despejarse. 2B y 9S observaban con asombro. 2B, siempre la pragmática, observó las máquinas caídas. «Este hombre, es más fuerte de lo que pensábamos», comentó con una ligera sombra de respeto en su tono. 9S no podía dejar de mirar a Luffy, sus ojos llenos de incredulidad. «¿Es en serio? No puede ser. ¿Quién, qué demonios es este tipo?»
Luffy, al escuchar la pregunta, se encogió de hombros. Soy Luffy, el futuro rey de los piratas. Y ya saben, cuando se trata de pelea, yo soy el más fuerte. Con las máquinas derrotadas, el grupo reanudó su camino. La base, como les había informado 2B, estaba aún a 4 días de distancia. La travesía sería larga, pero la presencia de Luffy parecía cambiar la dinámica de todo a su alrededor. El pirata, con su fuerza desmesurada, no solo era una incógnita para 2B y 9S, sino también una poderosa pieza en el tablero de la resistencia que luchaba por recuperar la tierra. El grupo caminaba en silencio, el pesado aire de la desolación marcando el tono de su jornada. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho tiempo, pues en el horizonte se divisaron más figuras moviéndose rápidamente. Máquinas, esta vez de menor tamaño, pero con una agilidad preocupante. 2B y 9S se posicionaron al instante, listos para combatir. Luffy, quien había estado caminando despreocupado, sonrió de oreja a oreja, sabiendo que otra oportunidad de acción se presentaba. ¡Yay! ¡Más acción!, exclamó, como si fuera lo más normal del mundo. 2B miró a Luffy con una expresión imperturbable, pero en sus ojos brillaba una curiosidad contenida. 9S, por otro lado, no pudo evitar hacer una pregunta antes de que la pelea estallara. Oye, Luffy, antes de que esto empiece, ¿qué demonios eres tú? Digo, esos golpes que diste antes no parecen humanos. Luffy se rió ruidosamente, girándose hacia él con una gran sonrisa en su rostro. Lo sé. No soy humano, soy un pirata. Y soy el futuro rey de los piratas, nada menos que eso. Dijo con una enorme confianza. Los androides intercambiaron miradas. Luffy parecía tan despreocupado ante el combate inminente que incluso 2B no pudo evitar levantar una ceja. ¿Un pirata? ¿Qué clase de pirata tiene un poder como el tuyo?, preguntó 9S, claramente desconcertado. Luffy no dudó en responder. El sonido metálico de los enemigos acercándose se intensificaba, pero él seguía hablando con la misma calma. Ah, bueno, como les dije antes, tengo la Gomu Gomu no Mi, que me convierte en un hombre de goma. Es una fruta del diablo, ¿saben? Mi cuerpo es todo elástico, así que puedo estirarme, hacerme más grande o más pequeño. Es muy útil cuando tienes que pelear. Dijo, demostrando el poder de su cuerpo al estirarlo hacia el frente, su brazo extendiéndose como un látigo con facilidad. 9S observó asombrado, claramente impresionado por el poder de Luffy. Eso es increíble. ¿Y qué más puedes hacer? Porque si eres tan fuerte como pareces, debes tener algún truco bajo la manga. Luffy sonrió de nuevo, claramente disfrutando del interés que los androides mostraban en sus habilidades. ¡Claro! No solo tengo la Gomu Gomu no Mi. También tengo 3 tipos de Haki. Primero está el Haki de la observación, que me permite sentir lo que va a hacer mi enemigo antes de que lo haga, como si pudiera ver el futuro, aunque no siempre. Luego está el Haki de armamento, que me deja envolver mis ataques con una especie de energía negra que los hace mucho más fuertes. Y por último, está el Haki del rey, que es lo que hace que algunas personas no puedan soportar mi presencia. Es como una especie de poder que aplasta la voluntad de los demás. En ese momento, las máquinas comenzaron a atacar, interrumpiendo la conversación. Luffy no perdió el tiempo. Aguarden un momento. Voy a mostrarles un poco de todo. Dijo, mientras su sonrisa crecía más amplia. Con un solo movimiento, Luffy activó su Haki de la observación, percibiendo las máquinas que se aproximaban con una claridad impresionante. El campo de batalla parecía volverse más lento a medida que él leía los movimientos de sus oponentes con facilidad. Cuando las primeras máquinas atacaron, Luffy los esquivó con gracia, sus movimientos casi desvaneciéndose en el aire. Gomu Gomu no. Gritó, su brazo se estiró de inmediato, golpeando con una velocidad asombrosa a una de las máquinas, haciéndola volar por los aires. La máquina estalló al impactar con el suelo, pero Luffy no se detuvo. Usando su Haki de armamento, cubrió su pierna con una capa oscura de energía, y al dar un salto, pisó una máquina con tal fuerza que su cuerpo se deformó bajo el impacto. El golpe hizo crujir el metal de la máquina, y ésta se desintegró al instante. Haki de armamento. Eso está más allá de lo que esperaba.
exclamó 9S, admirando la fuerza de Luffy, aunque se sentía algo abrumado. Luffy rió a carcajadas, disfrutando de la pelea como si fuera un juego. Tienen que probarlo ustedes mismos. Nada mejor que pelear para ver qué tan bueno soy. 2B mantuvo su postura, observando cuidadosamente los movimientos de Luffy. Sus pensamientos eran complejos. Luffy era un ser como nada que ella hubiera encontrado antes. Mientras luchaba, su energía era imparable, casi divina. Pero el verdadero desafío era cómo encajaba en este mundo devastado. Con un nuevo grupo de máquinas lanzándose sobre él, Luffy continuó su demostración de poder. Su cuerpo de goma se estiraba en todas direcciones, evitando ataques y golpeando con una fuerza que ni siquiera las máquinas más fuertes podían soportar. Finalmente, 2B y 9S se unieron a la lucha, aunque no de la misma manera. 9S comenzó a hackear a las máquinas con sus habilidades tecnológicas, desactivándolas una por una, mientras que 2B las destruía con movimientos rápidos y precisos. Luffy, por su parte, parecía ser la tormenta en medio del caos, un tifón de fuerza que arrollaba todo a su paso. Cuando todo terminó y el último de los enemigos cayó, Luffy se quedó de pie, jadeando ligeramente, pero aún con su amplia sonrisa en su rostro. Eso fue genial. ¿Vieron todo eso? Lo mejor de todo es que todavía ni siquiera he comenzado. 9S se acercó, su rostro lleno de asombro. Eso es, muy impresionante. ¿Cómo? No puedo entender cómo alguien como tú tiene tanto poder. Es como si fueras una especie de monstruo de otro mundo. 2B, por otro lado, tenía una mirada más pensativa. Lo que sea que seas, Luffy, no se puede negar que tienes un poder impresionante. Pero eso no significa que podamos confiar en ti. Aún necesitamos saber más sobre ti antes de que te consideremos un aliado. Luffy asintió con su eterna sonrisa, sin una pizca de incomodidad por las palabras de 2B. Lo entiendo perfectamente. Pero déjenme decirles algo, ustedes también son increíbles. Estoy emocionado de ver qué más tienen preparado para mí. A pesar de su actitud relajada, el grupo comenzó a caminar de nuevo, con Luffy siguiéndolos con el mismo entusiasmo, mientras 2B y 9S procesaban cada uno de los eventos recientes. Sabían que Luffy era algo más que un simple pirata, pero aún no tenían claro qué significaba realmente su presencia en este mundo. La verdad sobre él, su poder y su propósito apenas comenzaban a descubrirse. Fin del prólogo. Bueno gente, aquí está este nuevo fic, espero que hayan disfrutado este prólogo y bueno, no tengo mucho que decir en esta ocasión así que nos vemos para el próximo cap.